Buenos días, hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final que tiene como tema nivel de ansiedad de rasgo y de estado que presentan los reincidentes y no reincidentes de la cárcel Picota de Bogotá. Mi grupo está conformado por Campos Evelyn, Clavijo Verónica, Martínez Laura y Vargas Valentina. Es establecer el nivel de ansiedad de rasgo y de estado en los reincidentes y no reincidentes del patio 2 y 4 de la cárcel La Picota de Bogotá actualmente. Nuestra pregunta de investigación es ¿cuál es el nivel de ansiedad de rasgo y de estado que presentan los reincidentes y no reincidentes del patio 2 y 4 de la cárcel Picota de Bogotá actualmente 2020? En nuestros objetivos específicos encontramos tres. El primero será aplicar la prueba STAI para determinar los niveles de ansiedad de rasgo que presentan las personas privadas de su libertad. El segundo es categorizar los resultados obtenidos de la prueba STAI aplicada previamente. Y el tercero es determinar el grado de ansiedad de rasgo que presentan los reincidentes versus los no reincidentes. La reincidencia en las personas que ya han sido privadas de su libertad es un tema que preocupa a la sociedad en el momento que varios presos cumplen su condena. Teniendo en cuenta la estabilidad emocional de los mismos y cómo el no tenerla influye para una reincidencia, ya que al salir ellos de la cárcel se hace un monitoreo de su comportamiento en la sociedad, pero no del estado de rasgo. Es aquí donde se puede presentar depresión, ansiedad, ideas suicidas, consumo de drogas y influido esto por la falta de oportunidad. La reincidencia puede presentar en el mismo crimen o delito cometido, o uno más grave. Es claro que los delitos son definidos como mayores y menores, y es aquí donde se debe abrir un proceso rápido para una correcta captura debido a los vencimientos de términos, explicado esto como cierta cantidad de horas, en donde si no se denuncia o no se tiene pruebas, la persona quedará en libertad. Problema de investigación. En las cárceles colombianas, donde es evidente el hacinamiento, se encuentra un alto nivel de ansiedad en las personas privadas de su libertad. Esto conlleva cometer suicidios o delitos dentro de esta. Es pertinente tener en cuenta que dicho nivel de ansiedad es un factor que genera que vuelvan a reincidir en los delitos. Por ende, es pertinente realizar una investigación frente a la reincidencia de las personas privadas de su libertad para medir el nivel de ansiedad, de rasgo y de estado y así evidenciar que este factor es primordial de la reincidencia. A continuación se presentará el marco teórico. Aquí en primer lugar se habla de la experiencia, donde según Calvo en el 2015 menciona que tener experiencia es el hecho de haber quedado privado de la libertad, ya que trae consigo un impacto emocional en su cuerpo debido a que se genera un deterioro en la salud mental, puesto a que está expuesto a un entorno negativo donde hay personas con diversos problemas. Betancur y Zapata en el 2015 realizaron un estudio en Medellín donde resaltaban que se evidenciaba que las personas privadas de su libertad presentaban constantemente el trastorno de ánimo debido a la ansiedad que les generaba el encierro. En otro estudio realizado por Uribe, Martínez y López se evidenciaba un mayor número de suicidios en las cárceles que en la población externa con relación a la depresión, a la ansiedad, a los problemas emocionales, al consumo de drogas dentro de las cárceles. Otro factor importante que también cabe mencionar dentro de la experiencia es que se lleva a cabo a la persona privada de su libertad, como menciona Pérez en el 2015, el estrés. Las consecuencias del estrés en los jóvenes o en los adultos implica romper lazos de conectividad neuronales, ya que se encuentran expuestos con otros sujetos y al encierro. Otro tema que encontramos dentro de nuestro marco teórico es la reincidencia, donde la Rota, Gaviria, Mora y Arenas en el 2018 mencionan que la reincidencia criminal de tipo penitenciario se ha establecido como un referente de importancia para las instituciones de justicia y penitenciarias. Es decir, que la reincidencia es el factor de mayor importancia en el momento de dar libertad a una serie de personas que entraron a la cárcel condenados por diferentes delitos, teniendo en cuenta que estas personas al salir pueden cometer el mismo o un delito peor, proporcionando un peligro para la sociedad. En un informe anual de Space en el 2018 se encuentra que el incremento en las cárceles de mujeres de España se establece debido a la cantidad de personas extranjeras que caen en esta cárcel y que además se presenta una reincidencia en crímenes relacionados con la drogadicción, la pobreza, la prostitución, los abusos sexuales por parte de los familiares o las parejas de estas. Según Mollea Díaz, Jiménez, Sánchez y Bernal, en el 2012 la reincidencia se presenta más en adolescentes, puesto a que sus delitos se presentan con una menor gravedad y solo duran 1 o 2 años privados de la libertad.
Domínguez y López en el 2015 desarrollaron una investigación donde se evaluaban los efectos de los programas encargados de la rehabilitación y sin embargo ellos argumentaban que con sus encuestas presentadas se podía demostrar que sí existe una influencia en los niveles de ansiedad y depresión con relación a la reincidencia delictiva. En otra investigación realizada por Redondo en el 2018 se pretendía implementar un tratamiento para aplicar a los presos, empezando por los jóvenes. Allí se evidenciaría un estudio relacionado con la experiencia de estar encerrado y cuáles eran sus emociones presentadas. En las estadísticas de los estudios realizados se evidenciaba que las adicciones afectaban la salud mental al involucrar el funcionamiento de los circuitos cerebrales, lo que quiere decir que se presentaban múltiples trastornos cognitivos, emocionales y comportamentales que se estudiaban a base del tiempo de consumo y la presencia de los síntomas ansiosos. En el análisis de la asociación entre la ansiedad y la sintomatología ansiosa y el consumo de sustancias, se revelaba que a mayor puntuación de ansiedad, mayor fue la probabilidad de consumir. Los pacientes que presentaron mayores niveles de ansiedad fueron los hombres entre las edades de 41 y 50 años con un nivel académico de básica secundaria. Por último, encontramos el componente social, donde López en el 2012 menciona que dentro de la reincidencia se encuentra que la sociedad cuenta con una participación muy importante, ya que hay entornos en donde se promueven dichos comportamientos delictivos y además se presentan en muchos casos en un entorno familiar. De acuerdo con esto, es importante evidenciar que los factores que tienen que ver con la salud mental de los reinsertados en la sociedad, hablaríamos de la depresión y de la ansiedad que les puede causar al volver a sus hogares, a un círculo social y al miedo a ser rechazados. Dixie y Woodball en el 2015 mencionan que para una persona privada de su libertad es importante seguir en contacto con sus familiares y sus amigos para que haya una rehabilitación exitosa y una reinserción a la sociedad o una reducción de la reincidencia, puesto a que se le permite a la persona privada de su libertad tener una mayor confiabilidad de ella y seguir estimulando sus lazos afectivos. Dixie y Woodball en el 2015 mencionan que para una persona privada de su libertad es importante seguir en contacto con sus familiares y sus amigos para que haya una rehabilitación exitosa y una reinserción a la sociedad o una reducción de la reincidencia, puesto a que se le permite a la persona privada de su libertad tener una mayor confiabilidad de ella y seguir estimulando sus lazos afectivos. Ya en la parte de metodología, teniendo como base lo mencionado anteriormente, el proyecto tendrá un avance investigativo de tipo correlacional, puesto que se pretende analizar el nivel de rasgo y de estado en las personas privadas de su libertad con relación a las personas reincidentes y no reincidentes. Esto se hará por medio de la prueba STAI, con la cual se estudiará estas variables. Entonces, en un primer momento de forma individual y finalmente se cuantificarán, se analizarán y se establecerá el vínculo. Como hipótesis tenemos que las personas privadas de su libertad muestran constantemente ansiedad y depresión, esto causado por la poca interacción que las personas privadas de su libertad mantienen con sus familiares. Este proyecto implementará el tipo de diseño preexperimental, ya que no se va a manipular ninguna variable, puesto que el cuestionario y los grupos van a estar previamente establecidos. Entonces, mediante la prueba STAI, se va a medir el nivel de ansiedad, estado y rasgo y se va a aplicar a dos grupos. El primer grupo van a ser las personas reincidentes y el segundo grupo las personas no reincidentes. Esto de la cárcel Picota de Bogotá. Cada grupo está conformado por 200 presos. Sin embargo, la asignación de estos grupos de presos será aleatoria frente al delito cometido. A continuación se describirán los resultados esperados en base a la metodología e hipótesis que se plantearon anteriormente. Entonces, de acuerdo con lo establecido, se aplicó el cuestionario STAI a 200 personas, 100 reincidentes y 100 no reincidentes de la cárcel Picota de Bogotá. Allí, en el patio 2 eran personas reincidentes debido a diferentes delitos repetitivos por los que estaban allí.
En esta parte de selección no se tuvo en cuenta en específico los delitos de los presos, sino que fueron elegidos al azar. En el patio 4 estaban las personas no reincidentes y se aplicó la misma metodología de selección, escogiendo una muestra de 200 personas. De acuerdo con lo anterior, los 100 presos del patio 2 puntúan mucho más alto en el nivel de ansiedad que los presos del patio 4, que son no reincidentes, dado que el hecho de estar privado de su libertad por un periodo de tiempo bastante largo, estar lejos de su familia, las condiciones en las que viven, su alimentación y el hecho de, el hecho de estar en un hacinamiento total, y sumándole a eso que muchos de estos presos tienen diferentes, adquieren también dentro de las prisiones diferentes enfermedades, todos estos factores generan ansiedad en los presos, por lo que al salir se sienten bajo presión aún, creyendo que el contexto es el mismo dentro que afuera. Bueno, aunque puedan estar un poco más en contacto con sus familiares, muchos de ellos no tienen familiares o pasan por situaciones de desempleo, lo que, lo que genera que sientan desespero y ansiedad por diferentes razones. Ya en las razones mencionadas, entre otras, las personas vuelven a delinquir, ya sea por delitos similares o mucho más graves, por lo que es muy alta la probabilidad de que 6 de cada 10 presos sean reincidentes en el mismo año. En cambio, las personas del patio 4 no son reincidentes porque la mayoría de estas personas están en este patio, la mayoría de personas que están en este patio cometieron delitos leves como robo y no comprometen en el nivel de ansiedad todos los factores anteriormente mencionados en los reincidentes del patio 2, porque no están mucho tiempo en prisión. Ellos duran, por ejemplo, 6 meses en prisión. Entonces, de acuerdo con lo anterior, en ese orden de ideas, en un porcentaje del 64,19%, los presos reincidentes del patio 4 presentan una ansiedad mucho más elevada. Y en un porcentaje de 58, de 52, perdón, 0,81%, los presos no reincidentes del patio 4 presentan ansiedad mucho más baja. En cuanto a las conclusiones, la ansiedad puede generar diferentes factores y se puede materializar mediante la infracción en diferentes delitos. Por lo tanto, se espera trabajar a fondo con los presos del patio 2 y 4 mediante técnicas, estrategias y redes de apoyo para que estas personas con mayores historiales de reincidencia encuentren la manera posible de aplicar a su vida y al proceso de resocialización las herramientas brindadas durante un proceso de acompañamiento y orientación por profesionales de la salud, tanto mental como de otras áreas. Y eh, se espera con este acompañamiento y todas las herramientas que se puedan brindar y estrategias, disminuir las tasas de ansiedad y hacinamiento debido a la reincidencia.